casita, ¿cómo están? Qué bueno que ya están listos y emocionados para una nueva conexión entre ustedes y nosotros en el programa favorito de todos. Esto es El Chateo. Soy Samar Yorde y de inmediato, junto a nuestro panel de expertos, estaremos debatiendo sobre todos esos temas que tanto les interesan y preocupan. Y comenzamos el programa con este tema. Cuidado con la hiperpaternidad. Conoce qué tipo de padre o madre eres para garantizar así el bienestar de tus hijos. Luego en nuestro chat caliente responderemos preguntas como esta. ¿Cómo manejo una primera noche de sexo con una nueva pareja luego de haber estado tanto tiempo sola? Y al final, atención chica, porque te decimos, no dejes que los prejuicios acaben con tus relaciones. Hoy conoceremos cuáles son los tabúes sexuales femeninos más frecuentes para derrumbarlos al momento. ¿Preparados para el programa de hoy? Pues quédense conectados porque el chateo comienza de inmediato con este clip. En el mundo se preocupan tanto, pero tanto por sus hijos que en vez de hacerles el bien, terminan haciéndoles daño. Cuidado con la hiperpaternidad. Ese es nuestro tema de hoy y para desarrollarlo vamos a darle la bienvenida a nuestras expertas. Tenemos a Pía Bataglia, coach sexontológica. Bienvenida, Pía. También nos acompaña Yugle Rivas, psicocoach Kid. Bienvenida, Yugle. Por este lado tenemos a Isabela Cucalón, psicóloga y life coach, bienvenida. Y también nos acompaña Yael Toledo, terapeuta sistemática, familiar y de pareja. Bienvenidas, chicas, qué bueno tenerlas por aquí. Y comenzamos el programa definiendo qué es hiperpaternidad. A ver, ¿quién comienza? La hiperpaternidad es una sobreprotección y exigencia a un extremo en donde... hay una autora muy famosa que escribió sobre este tema que se llama Eva, y ella dice que creamos dos modelos, el modelo mueble y lo convertimos en el modelo altar. Oh. Ya el hijo no es parte de tu casa, ya el hijo es el rey de tu casa. Entonces te vuelves el sirviente de tus hijos, te vuelves a tu vida cómo gira. hacer todo. Te pierdes tú como persona completamente y te conviertes en llenar de necesidades y de actividades y de sobreprotección y crear una perfección de modelo de hijo que tiene unas consecuencias gigantescas al final en la crianza, en la pareja, en la familia en general. Consecuencias negativas, ya. Negativas, 100%. Ahora, ¿será cierto que una persona que sobreproteja a sus hijos fue sobreprotegida por sus padres? Puede haber un patrón de comportamiento adquirido o aprendido, pero no necesariamente. Sí. Aquí tiene que ver un poco qué es lo que lleva a ese papá a accionar desde ese punto de vista. ¿Observo que mi hijo es una continuidad de mí o quiero que él consiga lo que yo no puedo hacer y que él proyecte sus sueños y anhelos en él? La hiperpaternidad tiene que ver mucho con estilos de crianza sobreprotectores, pero también tiene que ver con estilos de crianza limitantes, donde tú sobrepasas el validar a ese niño como un ser capaz de resolver conflictos interpersonales y desde querer un bien para él, solventar todas sus necesidades. Por ejemplo, está en el fútbol, un amiguito lo molesta o no logra encajar en una situación y tú entras a hablar con el coach para que organice el problema controlando tú el asunto. Pero pasa lo mismo en el colegio y tú vas a hablar con la teacher para que la teacher organice. Entonces, está bien que tú apoyes a tu niño, pero él necesita espacios para crear resolución de conflictos. Hay un concepto muy interesante con la hiperpaternidad que para mí es uno de los mayores consecuencias, es que el hecho de proteger, resolver problemas, resolver conflictos, completamente estar un paso más adelante de las acciones de tu hijo, crea que tu hijo no desarrolle su potencial. Porque no tiene necesidad de, no crea habilidades. de verdad buscar en su interior cómo resolver un problema, qué necesito yo para salir adelante, cuáles son mis fortalezas, porque constantemente están haciendo todo, resolviendo todo, creando todo. Pregunto, ¿son padres controladores creando hijos inseguros? Bueno, es que a veces lo que ocurre también es que muchos de esos padres quieren vivir la vida del hijo y no van para atrás y quizás quieren hacerla desde la perfección o simplemente que ya no logran vivir el papel de padres, sino que vuelven a tener ese papel de hijo y entonces resolver en el colegio, hacer la mejor tarea, funcionar de una manera a través del hijo como si fuera lo máximo. Pues. Pero son controladores, ¿sí o no? Claro, y de hecho controladores. es contradictorio
el efecto que ellos buscan generar y lo que consiguen. ¿Por qué el niño se llena de tantas expectativas? Porque confunden. Yo a mi hijo lo valido y le doy las herramientas para que él sea el mejor. Tú puedes, lo inscribo en arte, lo inscribo en fútbol, paso 24 horas al día llevándolo a actividades, buscando la excelencia. Pero ambiguamente, el ser humano se queja de lo que solo él permite. Son mamás que están cargadas y que se quejan de que no tengo tiempo para mí, vivo para él porque quiero que él esté bien. Así sucede, Partiendo de allí, ese niño más que disfrutar las actividades que hace porque hay una sobrecarga, porque lo ven capaz, lleno de expectativas y quieren sacar su máximo potencial, se enfoca muchas veces en ser un niño que quiere cubrir, porque un niño siempre va a buscar la validación de sus padres, querer resaltar en todas esas áreas y pasa más tiempo buscando ser la excelencia que disfrutar de lo que hace. Mira, otro problema que Y yo... todo el mundo sufre. Sí. Otro problema que yo veo es que no tienen espacio para el juego, y el juego es un espacio constructivo para el niño. El niño a través del juego, mira, aumenta la creatividad, aprende a resolver problemas. El juego tiene una riqueza impresionante, y estos niños casi que pierden la niñez y se vuelven como pequeños adultos, llenos de responsabilidades. Por otra parte, el tiempo de ocio, el que el niño se pueda aburrir, también lo lleva a decir, bueno, utilicemos la imaginación. Entonces mira que le estamos coartando muchas otras habilidades por ponerle tantas cosas estructuradas y un modelo de vida que no es real, porque es que la perfección sencillamente no existe. Existimos Ahora, pero personas... ¿por qué los padres sobreprotegemos tanto a nuestros hijos? Porque yo no estoy segura, Sí. quizás algunos quieran Hay vivir la varias vida de ellos, razones. pero yo creo que es amor incondicional, que es miedo a perderlos, es ansiedad, es que las noticias dicen que llega alguien a la escuela y ametralla y mueren 1000 niños. Estamos en un mundo desafiante, lleno de peligro. Pero yo siento que hay varios patrones. De pronto todos podemos comentar de algunos diferentes. Pero, A ver. por ejemplo, yo veo muchos padres mucho más adultos que han tenido mucha dificultad en quedar en embarazo. De pronto tratamientos, pasando por tratamientos Un de niño valioso, infertilidad, lo que llaman. tratamientos de in vitro, en donde te tomas muchos años en poder, y es como un milagro de vida en donde Dios me dio este milagro, yo no Un existo, niño muy deseado. solamente existe esto, ¿no es cierto? Tienes padres mucho más mayores con otro tipo de conciencia, con otro tipo de paciencia. La sociedad, las redes sociales, donde te está mostrando toda una perfección, los niños perfectos que llegan a esta universidad y salen, hacen todos estos deportes. Tanto. Tanta presión Tanto. porque tu hijo sea el mejor. En mi experiencia profesional yo he observado que ¿qué lleva a un padre a actuar desde ese patrón? Siento que hay comportamientos conscientes e inconscientes. A ver. Los inconscientes tienen que ver con los que ella menciona, la historia de vida de ese niño, en qué circunstancias llegó, ese patrón endosado, que es algo que tú no ves pero está en ti. Pero hay otro patrón consciente que tiene que ver con la desinformación, porque muy contrariamente los papás en su intento de ser la mejor versión de padres que pueden ser, y sobreprotegen creyendo que es la manera de criar correctamente, en el sentido de que una mamá se siente más capaz cuando es capaz de resolver los conflictos por su hijo para que no sienta siente dolor y útil. sufrimiento, cuando tiene siempre la mejor respuesta, y es totalmente de humano, y el hecho que tú seas mamá no te hace siempre tener la respuesta más acertada o la solución a un conflicto. Por eso cuando tú involucras al niño en un proceso de comunicación que le permitas entre los dos, vamos a buscar cómo solventar un problema, yo puedo ser tu guía, pero ejecutamos a la par que tú también des ideas, tú lo estás preparando para que él tenga asertividad y criterio. Tenemos que hacer una pausa comercial y al regreso seguimos desarrollando este tema. ¿Cuáles son las consecuencias negativas de la hiperpaternidad? Ya venimos con más aquí en el Chateo. Cuidado con la hiperpaternidad. Analiza qué tipo de padre o madre eres para garantizar el bienestar de tus hijos. Es nuestro tema de hoy aquí en el Chateo. Y queremos ahora establecer cuáles son las consecuencias negativas de la hiperpaternidad en nuestros hijos. A edades tempranas, pasividad que termina muy probablemente en adolescencia y adultez en rebeldía. Es ese niño que cuando crea un nivel de conciencia tiene la capacidad de mirarse y entender su historia y decir, yo no he tomado decisiones por mí porque probablemente he crecido en un entorno donde vamos a perfilar tus habilidades matemáticas porque en la familia todos somos ingenieros y tú tienes definitivamente que seguir la línea de tus padres porque ya tú tienes el negocio establecido. ¿Qué vas a inventar si tú puedes seguir y ya tú tienes Son niños acá frustrados. todo Sí. establecido? Entonces fíjate, el niño entiende que el honor
normal, si vive en ese contexto, es seguir esa línea. Pero como no se ha hecho el autodescubrimiento, cuando yo llegue a tener conciencia y propósito de vida, empieza a buscarlo. Entonces empiezan aproximaciones a la rebeldía, donde es ese adolescente que empieza a vivir por lo que quiero y no por lo que quieren que yo viva. Y tienes niños dependientes, 100% dependientes, ¿Inseguros? que no logran tomar decisiones tan sencillo como que comer o que ponerme a una edad donde ya tienes que poder lograr ser independiente. Si mudarme o no de país. Exactamente, simplemente estudiar o no estudiar. baja que No autoestima. tener las herramientas para lidiar con el mundo que tiene sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas. Si no lo practican desde chiquito, por ejemplo, en esas diadas que se establecen entre los primos, los mejores amigos, incluso en el juego, en realidad al final eso es una práctica para que el niño desarrolle las competencias habilidades prosociales. que va a usar Es en un el niño que futuro. no se sabe defender. Claro, Si no toda la puede, vida lo han no hecho ¿Cómo es por la él. autoestima de esos niños? Supremamente baja. Además, ¿a qué hora desarrolla la capacidad de empatía, de ponerse en el lugar del otro, cuando tiene un papá que le está cubriendo todas las necesidades y no niños- le permite esta interacción tan Son rica? niños que viven como en una burbuja. Total. Y en la En un mundo relación- irreal. Entonces imagínate cómo se estrellan cuando se enfrentan a un mundo. Se encuentran totalmente desvalidos porque es que nunca pudieron desarrollar estas destrezas que da la interacción, que da una educación natural, que mira que era Que como te no da sabe- el ensayo y el Claro. error, equivocarte, saber que metiste la pata y que lo tienes que hacer de otra manera. No sé si tú recuerdes y te tocó, me imagino que a ti, y bueno, y a nosotras, que nos creamos con los primos, nos creamos con los abuelos, entonces aprendíamos de esta interacción, por ejemplo, las historias de vida de los abuelos, peleábamos con el primo y nos tocaba aprender a resolver el conflicto porque es que no iban a estar pendientes de resolver el problema de 10 niños. Entonces teníamos la oportunidad también de estar en medio de la naturaleza y mira que eso también relaja, distensiona, muestra que todo tiene un tiempo. Algo tan sencillo como ver cómo crece una planta te muestra que todo requiere un tiempo, que todo requiere una paciencia, que Así todo es. requiere un esfuerzo. Y Y lo ahí- está perdiendo estos y ahí- niños. Así es. ¿Y la ansiedad y el estrés? Ay, sí, ansiedad, pero tienes también dos componentes. Uno es el niño de que incrementa los miedos, ¿cierto? Cuando ya te tiran, Claro. ya incrementa los miedos, completamente miedoso, absolutamente Sobre todo todo. cuando vienen los cambios. Exactamente. Y como vienes tan controlado, todo tanto control, llegas a un punto en que explotas y ahora quieres empezar a controlar tú otras cosas. Entonces, problemas en las relaciones. Es que un problemas- efecto directo de esto es las dificultades que te llevas en las relaciones interpersonales cuando estableces tu Sí. núcleo. ¿Qué pasa? Puede haber tanta necesidad de aprobación y esto está un proceso tan inconsciente que empiezas a tener problemas con tu esposo o con tu esposa porque al sencillamente tomar una decisión que ya nos compete a dos, tengo que consultarlo con mis padres porque ellos son sabios, porque siempre me dan Así el es. mejor consejo. Incluso cuando te has casado, como tú Y ya ahí tienes niño hijos. lo que está buscando es la aprobación porque nunca te dejaron tomar decisiones por Exacto, ti. y eso trae unos conflictos de pareja terribles, pero vamos a ayudar a nuestra audiencia para conocer qué tipo de padres son. Vamos a pasearnos. ¿Cuáles son los tipos de hiperpadres que existen? Hay uno muy famoso que es el helicóptero. ¿Cuál es el hiperpadre helicóptero? Sobrevuela las necesidades del niño. Todo el Ajá. tiempo quiere cubrirlas en todos los sentidos. Es el resumen de lo que ya hemos venido hablando. El no permitirle al niño cometer un error. Correcto. Es esa mamá que si mañana tiene un trabajo en el colegio, ella lo va a hacer espectacular para que el niño lo pase sin que el niño se esfuerce. Es la que le va Pero a tú sabes hacer... que eso es un, La es que le un va a llevar- mal de la competitividad de las madres que hacen las tareas de sus hijos, sobre todo las presentaciones en las escuelas para ver cuál queda mejor, pero las que están compitiendo son las ellas, mamás. Son- totalmente. Y el mensaje que le está mandando al niño es, tú no puedes, eres totalmente incapaz de hacer las cosas. O no o puede sin- no se te ocurra fallar, porque en esta vida todos tenemos que ¿Sí? ser perfectos y Qué nunca podemos terrible. cometer un error. ¿Y cuál es la mamá o el papá quitanieve? Bueno, el que le quita todos los problemas, el que no le va a permitir que el niño erre, se equivoque y aprenda de eso. Yo aquí quisiera hacer como un símil, porque me encanta cuando lo he trabajado con mis pacientes, y es la evolución de la mariposa. Se nace de alguna forma siendo esa oruga para pasar a ser crisálida, se prepara, y en ese proceso de crisálida a mariposa hay que abrirse en la sala. Eso causa un dolor, hay un cambio en todo lo que es la morfología y todo lo que ocurre. Si eso no pasa en cada uno de los seres, no está están preparado preparados para volar. Exacto. Pero mira, hay preparados varios para componentes. volar. Tú dices, la mamá quitanieves es la mamá también que está. sencillamente
crea el camino. Exacto. Tú vas a estudiar esto, vas a tomar este examen, vas a estudiar acá, vas a hacer esto, vas a comer de esta manera, te vas a vestir de esta, vas a hablar de esta. Todo el camino para que él pueda llegar a donde ella quiere que él Donde llegue. ella quiere, no Ok, donde donde quiere. ella quiere que él llegue. Aquí no hay campo para tú Aquí opinar. hay Y se va a encargar de limpiar ese camino para que Claro, pase. Regalos a los claro. coaches, regalos a las teachers, grupos de WhatsApp Sí. para compartir con las mamás y estar monitoreando todo. Que Es una con dinámica. premeditación y alevosía. A ver, padres, secretarios o agenda. El que le hace todo. El que hace Sí, pero el absolutamente que todo. además le lleva el Sí, horario. el horario. O sea, es el que levanta al niño aún teniendo 15 años. Es el que le dice qué le toca hoy en la tarde, el que le manda el mensajito, recuérdate que tienes que entregar la tarea tal. Que no le deja asumir consecuencias de acciones. Porque Wow. nada pasa si dejas tus deberes por asumir las consecuencias de una mala calificación por tu irresponsabilidad. Así. Increíble. No lo Los debe hacer. padres guardaespaldas. El que defiende a sus No hijos. te metas defiende a sus conmigo protectores. porque yo te voy a dar. Sí. O esos papás que ven de verdad metiéndose en el partido, a mitad del partido, gritarle claro. al niño del otro, después se cogen los papás a golpes porque... No, y los hijos así, ocultándose porque Ok, de ningún hijo repente. le encanta que un Claro, padre y salga todos tienen eso en defendiendo, común. claro. Todos O tienen capaz eso que en se común. pone a pelear con el niño que está peleando con su hijo también. pasa también. Totalmente. Sí, lo peor que puede hacer un papá es tomarse los problemas de los niños personales. Que los niños solucionan su tema. Es lo más Mira, fácil. esto viene mucho de la cultura árabe y de la cultura italiana. Los padres bocadillos que se la sí. pasan Sí. todo el día Sí. encima de sus hijos para que coman. Creen que se van a desnutrir, entonces van detrás. Y tú sabes qué pasa con el papá bocadillo, que le da creo que mi tanta mamá es importancia y bocadillo. tanta atención a la comida, que después la comida se vuelve una herramienta de manipulación. Entonces empieza a desarrollar los problemas alimenticios. Totalmente. Es muy fuerte. El papá bocadillo, o sea, suena un poco chistoso porque te ves... Pero las repercusiones de tú estar manipulando y controlando la comida tiene un resultado y una consecuencia mucho ¿Qué más consecuencias grande. podría traer eso en la parte de la relación del niño con la comida? Que Alguien lo te usa para obligue, manejar a sí. sus padres. No La me das esto, no emocionalidad. como. Y yo tengo una amiga, Exactamente. por ejemplo, que odia todos los granos, todo lo que son las leguminosas, porque es que a ella toda su vida la La obligaron obligaron. a comer leguminosas y más nunca las quiso Es comer que de a un niño no adulto. se le obliga a comer, a un niño se le enseña a Se le comer, se le enseña. educa hábitos alimenticios, 100%. pero no se le obliga a comer, porque eso genera una serie de comportamientos y creencias que van a ir contigo y que van a hacer que seas una aversión a la comida. Es increíble. Hay otras que se llaman las mamás tigres, que son muy exigentes y buscan la perfección de sus hijos en Para todo. mí esa es una de Pero las que se más fuertes. relacionan. La mamá tigre viene de la cultura asiática, en donde la perfección académica es en lo que se basa la relación padre e hijo. Muy bien, muchísimas gracias a nuestras expertas por estos valiosos consejos compartidos en la primera parte del programa. Y ustedes en casa ni se muevan, porque ya venimos con el chat caliente, ya venimos con más. Y seguimos conectados contigo a través del chateo, entrando ahora en el segmento favorito de todos, el chat caliente. Pero antes de comenzar a leer sus preguntas, vamos a darle la bienvenida a Ramiro Serna, psicólogo y sexólogo. Bienvenido. Es que necesitábamos un chico repotenciando aquí el panel. A ver, primera pregunta. ¿Cómo puedo manejar el primer encuentro íntimo con una nueva pareja cuando llevo mucho tiempo sola? ¡Wow! Déjese Se pierde llevar. la práctica. No, porque se deje llevar, eso es como montar en bicicleta, nunca se olvida. ¿Usted qué opina? Que deje que las De todas hormonas maneras, hagan efecto y aunque funcionen. es cierto realmente volverse a creo conectar con esa sabiduría natural, de todas formas hay muchas creencias, muchas inseguridades que sin lugar a dudas yo pienso que es importantísimo que la persona pueda trabajarlas, ya sea solo o con terapia de por medio, para que realmente llegue en otro estado más tranquilo. Porque muchas veces la persona llega y dice, no, me voy a tomar entonces 2 o 3 traguitos, 2 o 3 vinitos, y ahí me voy a relajar. Pero después viene ese sentimiento de culpa. Lo ideal es que nosotros podamos llegar a ese estado de entrega sin culpa y sin miedo, sin necesidad de tener que tener 2 o 3 tragos encima. Cierto, no, y se ponen como muy nerviosas y eso se nota, ¿verdad? No Se se, nota, pueden pero ocultar los demasiado. nervios. Traduce inseguridad. Y no solamente traduce inseguridad, sino que hay un elemento muy importante. En el fondo lo que le subyace a eso es un miedo muy fuerte. Y una persona con miedo no se entrega. Por eso el verdadero y auténtico opuesto del amor es el miedo, incluso para el amor de la sexualidad. Entonces, si yo llego con miedo, había un maestro que nos decía a nosotros, un sacerdote, y él nos decía, es que las parejas cuando llegan a esa noche de intimidad no se entregan, y ni siquiera ahí, entonces, por decirlo de alguna manera, alcanzan a perder la virginidad porque no se están descubriendo, no
nos están entregando. Es un asunto bien interesante y bien lindo. Yo creo profundo. que Qué es lindo. importante que la persona se atreva, pero se atreva, ¿sabes? Desde el redescubrimiento, porque se asume que en la pregunta que ha pasado mucho tiempo sin tener relaciones, pero que se permita eso más bien desde el punto de vista divertido, desde el punto de vista que está probando otra cosa diferente y no Así desde es. toda la carga que con la palabra dice, es que llevo demasiado tiempo. Eso, no pienses en los adornitos, Exacto. enfócate en el presente, en el aquí, en el ahora, en lo que estás viviendo, en lo que Así estás es. sintiendo y déjate fluir. Y de hecho, incluso también me parece que es importante destacar por qué lleva tanto tiempo sin un encuentro sexual, si es por represión, si es por autocultivo o qué. Entonces, A pues, veces no se mencionar. consigue. Tengo que defenderla. A ver, ¿qué puedo hacer si me siento insegura de mis genitales y esto me impide tener libremente relaciones sexuales? Qué pregunta tan extraña. Mire, hay una cosa bien Se siente insegura de importante. sus genitales. Lo que pasa es que hay una cosa que pocas veces se reflexiona. Así como existen múltiples inteligencias, también hay múltiples tipos de autoestima. Y yo puedo tener una muy buena autoestima, por ejemplo, intelectual, y una autoestima con respecto a mi rostro, pero mi autoestima genital probablemente no está bien trabajada. Y es importante también que la persona aprenda a aceptarse, a reconocerse y a hacer lo que tenga que hacer para mejorar esa autoestima y hacer los cambios que hayan que Pero hacer. ¿cuáles son esas cosas que te pueden hacer inseguro de tus genitales? Bueno, la forma, el color, el olor, son cosas que generalmente le afectan a las personas. También es interesante identificar si ella se siente incómoda con sus genitales o si la han hecho sentir incómoda con sus genitales. Otra ¿Ok? relación. La razón del por qué yo querer cambiar mis genitales o modificarlos es por mí o por otra No, persona. y eso es importantísimo. Cualquiera de esas apreciaciones nunca puede la decisión de cambiar estar basado en otro. Si tú tienes alguna incomodidad, porque suele ocurrir y realmente hay diferentes formas en la vagina en cuanto al tamaño de los labios, los colores, esa decisión tiene que siempre partir en el cambio de uno mismo. No puede ser porque a mi pareja le guste o no, porque la pareja podría ser temporal y si después el cambio no te gustó, ahí Exacto. Y hoy en día existen tantos tratamientos de Uf, rejuvenecimiento vaginal, de arreglar lo que no te gusta, que yo creo que debe enfocar su energía primero en ir a un terapeuta para ver por qué tiene esa inseguridad y luego buscar ayuda profesional Sí, porque- para La resolver lo que combinación de tenga. las dos cosas, Amari, justamente eso es lo que yo creo que es muy importante. No es nada más el cambio físico. El cambio físico lo hace un médico, lo hace un cirujano, pero ahí también hay que revisar un poco también la historia Exactamente. afectiva, emocional de la imagen de sí mismo. que Claro, tiene. porque le puede pasar lo mismo que le pasa a la gente adicta a las cirugías plásticas, que siempre se Correcto. quieren Claro, cambiar siempre y va a no haber algo. terminan de Y estar bien. desafortunadamente siempre es por referentes externos, porque una Exacto. persona nunca vas a, y eso se da solamente en el ser humano, nunca vas a ver un perro, una vaca yendo donde el veterinario a que le haga una cirugía en ese Claro, sentido. y O sea, Dios mío, es- ¿hasta cuándo le vamos a dar tanto poder a la gente para que decida sobre lo que está bien o mal en nosotros? Además, en el área sexual hay otras cosas que importan muchísimo más que la apariencia y más que la apariencia de los genitales. Por ejemplo, que haya verdad una química, una conexión emocional profunda, Claro. que haya un preámbulo bien agradable y que se dejen llevar por esa pasión. Nadie va a decir, es que El la tiene hombre. grande, es que tiene este No, labiecito. es que yo les No. voy a decir algo, es que si no lo saben, el hombre no mira esas cosas, No. el hombre va al grano, a él no le interesa. como no los mira ni la dermatólogos, directo al celulitis, ni grano. la flacidez, nada de eso lo No. mira. A ver, ¿por qué las redes sociales se puede, por las redes sociales se puede tener sexo virtual? ¿Alguna recomendación para hacer esto y poder disfrutarlo sin consecuencias negativas? Yo pienso Wow. que lo más importante, primero que todo, es ver con quién lo estás teniendo, Exacto. porque después no vayan a utilizar esa información, esas imágenes de manera que de pronto no queremos, ¿no? Entonces, en ese orden estoy de de ideas hay que acuerdo. ser muy conscientes y muy consecuentes. Puede servir incluso como un buen preámbulo para una pareja que se está conociendo, que se están acercando, y eso sí, hay que evaluar muy bien. Pero tienes que en fondo. tener confianza con esa Definitivamente, persona, ¿cierto? Pero si tú me definitivamente. preguntas, pongamos que haya confianza y sabes con quién lo estás haciendo y estás en una situación segura, tenemos que tener en cuenta dos ámbitos muy importantes. El hombre es visual, la mujer es auditiva. El hombre usa la herramienta, habla, palabra, la la voz, palabra, la entonación. mujer, el hombre es visual, la mujer manda fotos, manda imágenes, es mucho más así. Sí, Pero Entonces, yo le voy tenemos que a usar dar un esas dos consejo a todas herramientas. las mujeres que nos están viendo y no soy experta, pero usted no mande la cara. Usted la Es que de aquí eso para yo abajo creo es la que eso cosa, es porque los importante. teléfonos se Así pierden, a los teléfonos se los roban y también usted puede terminar con esa pareja
y no se sabe qué va a pasar hacer. con eso. No, y muchas veces también cosas como un tatuaje. Eso te hace única. Y mucha gente entonces comparte esa foto y no sabes que detrás de eso puede haber hasta una industria que Exacto. use esas imágenes y te puede hacer daño, pues. Por eso, ocultar lo que es evidente es muy importante. O lo A que ver, te otra distingue. pregunta de nuestro chat caliente. ¿Es verdad que las mujeres prefieren tacto que penetración? Bueno, es relativo y hay que ver incluso. ¿O ambos? Bueno, puede preferir ambos y obviamente que caemos en el mismo punto de que el órgano más grande del ser humano es la piel y entonces sin lugar a dudas la mujer también o el hombre también quiere bastante lo que es recibir ese tacto y de hecho incluso los primeros centímetros de la vagina son los que más tienen sensibilidad, la parte interna no tiene la misma sensibilidad. Entonces, con respecto a la penetración, tiene mucho que ver con ese tacto de ese compañero para acceder a ella. Es bien importante. Y justamente el clítoris, que es externo, es donde hay más terminaciones Claro. nerviosas y donde la mujer más placer va a sentir. Entonces, la verdad es la combinación de todo y tener mucho cuidado en que esa penetración sobre todo no sea en el primer momento y que más bien haya una receptividad porque haya llegado a un nivel de estimulación suficiente. Muy bien, Sí. muy bien, muy bien. Muchísimas gracias a nuestro panel de expertos por los valiosos consejos compartidos en esta parte del programa. Y ustedes en casa no se muevan porque ya venimos con más de El Chateo. Ya venimos. Y seguimos conectados contigo a través de tu programa favorito, El Chateo, entrando en un tema bien polémico e interesante. Mujer, no dejes que los prejuicios acaben con tus relaciones. Hoy vamos a conocer junto a nuestros expertos cuáles son esos tabúes sexuales femeninos más frecuentes para derrumbarlos uno a uno. A ver, chicos, la primera pregunta es ¿por qué a estas alturas del siglo XXI aún siguen existiendo tantos tabúes en las mujeres? Bueno, yo pienso que realmente, desafortunadamente, han habido siglos, años de una información castrante para la mujer. Hablamos de una educastración, donde se veían cosas aparentemente negativas. Las mujeres no pueden mostrar deseo, la mujer no se lo puede pedir al novio, una cosa y la otra. Entonces, de alguna manera, venía con esa información limitante. Está Y a como en el nosotros ADN. está inclusive en el ADN, así de sencillo, en lo que es el inconsciente colectivo. Aparte de eso, hay que tener en cuenta también que desafortunadamente nosotros estamos con una serie de creencias, porque a nosotros no nos enseñan a pensar, nos enseñan a creer determinadas cosas. Y ahí es donde, como lo mencionabas al principio, el problema de los prejuicios. Así es. ¿Hasta qué punto la sociedad, la familia, la religión afectan nuestro desenvolvimiento sexual o nuestra libertad Muchísimo. para expresarnos? Por ejemplo, en los países latinos la religión tuvo una influencia grandísima, sobre todo la religión católica. Y la religión católica planteaba que el orgasmo femenino no era, imagínate, no era necesario, por lo tanto era pecaminoso. Entonces, no sé, incluso hecho, tenían, para la luna de miel, era con una batica que tenía un rotico para que fuera solo lo indispensable. Y era solo para la procreación. Entonces, digamos que se metió el estigma de que el placer y el gozo femenino eran pecaminosos y estaban mal. Pero mira que la mujer tiene el clítoris y la única función del clítoris Es dar placer. es dar placer. Claro, y hay una cosa bien importante en ese sentido que tiene que ver con, por ejemplo, la mujer que era como muy alegre, muy, Sí. entonces se decía que era una mujer histérica y la palabra histérica viene del mismo la histerotomía, del útero. Es como si fuera un útero galopando. Es decir, tiene toda su sexualidad regada por todo su cuerpo, la mujer histérica, desde lo que sería mirarlo. ¡Wow! No sabía eso. Claro, es que ahí es donde viene, por ejemplo, la palabra histerotomía, la mujer histérica, como si fuera que está con toda su sexualidad reverberando por todo el cuerpo. Wow. Entonces Yo se le creo reprime, es que es histérica y la empiezan a sí. reprimir. Una mujer de la y- vida fácil. Pero también hay algo, yo creo que socialmente y en la historia, y podemos echar bien para atrás, a las mujeres le tienen miedo. Las mujeres somos muy poderosas, tenemos, yo no diría ni mejores ni peores que un hombre, somos realmente completas, pero a esa fortaleza muchas veces desde lo social, desde lo histórico se le ha tenido miedo. Entonces con estigmas como estos, con creencias limitantes como las que estaba hablando Ramiro, de verdad tienes ahí controlada a la mujer, donde no saca todo su placer y no disfruta de la vida y no, además, no da eso mismo a los otros. Es increíble, es increíble. Pero vamos a pasearnos por los tabúes femeninos más frecuentes y me van comentando sobre cada uno. Uno de los más frecuentes es la masturbación. Hay muchas mujeres que evitan masturbarse por vergüenza. ¿Qué opinan sobre eso?
Bueno, desafortunadamente el problema tiene que ver nuevamente con el tabú y con la culpa, porque nos han limitado desde la culpa. Y generalmente nosotros estamos buscando culpables desde el origen mismo y no soluciones. Por eso incluso cuando le preguntaron a Adán que por qué comió manzana, ¿quién le echó la culpa? O sea, a él le faltaron lo que sabemos para decir, yo quise comer manzana, fue mi decisión. Y en ese orden de ideas, la mujer le han limitado mucho en el hecho de autoexplorarse, de conocerse, de vivir. Y es importante que trascienda esa creencia, ese prejuicio, esa limitación. Porque realmente antes de aprender a caminar hay que aprender a gatear. Así de sencillo. Y es una forma de autoconocimiento. Autoconocerte, saber cuáles son tus zonas erógenas para que puedas llegar a una relación sexual en las mejores condiciones posibles. Mira que la crianza tiene mucho que ver. ¿Qué dicen algunos papás cuando ven que la niña se está tocando o está explorando? Le dicen, no sea cochina. O incluso en algunos casos les pegan, los lastiman. Entonces están metiéndole en su cabeza que la sexualidad es mala, que la sexualidad es algo cochino. Sucio, que el pecaminoso. que el goce sexual tampoco está permitido. Entonces esta niña cuando sea adulta va a tener unos problemas grandísimos para tener el placer sexual. Increíble, pero es cierto, pasa. Los padres ven a sus hijos masturbándose y es como un terror. Por ellos mismos fueron educados de esa manera. Por eso es que un programa como este que se marcan estas reflexiones es tan importante. Si esto resuena y hace ruido en cualquiera de estas personas que nos están oyendo, es importante que lo analicen. Y que rompan ese patrón. Otra cosa, ojo con un asunto bien delicado que nosotros no caemos en cuenta. Son dos asuntos que tienen que ver con el poder de la palabra. Cuando le decimos a un hijo que usted sí es sucio, sí es cochino, entonces ya lo estamos catalogando como algo que es. Y lo otro, un caso, por ejemplo, de una paciente que yo tuve, ella tenía una pesadilla de que un diablo se le iba a comer. Y bueno, para no hacer muy larga la historia, resulta que era que la abuela, desde pequeñita, le decía mucho cuidado, que los hombres son el diablo. Entonces ya ella tenía una preconcepción, una niña de 6, 7 años, le dicen que los hombres son el diablo. Y el novio, el marido, eso, y te quiero comer. Los hombres son el diablo y este idiota viene y me dice que me quiere comer. Entonces, obviamente era una mujer que tenía problemas de anorgasmia y tenía problemas también de trastornos del deseo. Totalmente bloqueada. A ver, otro tabú. Mujeres que se niegan a recibir sexo oral porque les da pena, porque se sienten incómodas con su zona íntima, por el olor, por tantas cosas en las que solo ellas piensan. Sí, hay un asunto en ese sentido y es que hay que aprender a liberar ese tipo de limitaciones y de prejuicios. Hay un asunto muy simple que yo hago con mis pacientes, les invito a pensar, yo les hago preguntas y les demuestro cómo caemos de fácil en un prejuicio. Tocan la puerta, Paco, levántese que es la hora, dice para la escuela. Ay, qué pereza, media hora más tarde. Paco, se le enfrió el desayuno, ya es hora, dice para la escuela. Yo no quiero ir a la escuela. 500 niños y ninguno me quiere. 20 profesores y todos me odian. Deme una razón para yo tener que ir a la escuela. Le responden al otro lado, no te voy a dar una razón, te voy a dar 3 razones. La primera, que es tu obligación. Segundo, que tienes 58 años y que eres el director de la escuela. Caemos en un prejuicio porque en ningún momento yo dije que Paco era un niño. Entonces nos han hecho creer un montón de cosas, que si se llama Paco, que si se toca, que esto es pecado, que una cosa y la otra. Y no nos damos la oportunidad de reflexionar profundamente con una pregunta muy simple que yo le hago a todos y cada uno de mis pacientes. ¿A quién y cómo le haces daño con eso que estás haciendo? ¿A quién y cómo? Si te autoacaricias. Pero ¿será que hay mujeres que no les gusta merecer, que sienten más placer en dar que en merecer? Somos muy criadas, exactamente. Oral, pero no recibir sexo oral. A ver, muchas de todos estos prejuicios es que la mujer tiene que dar y dar y dar y dar y dar, más no recibir, ¿no es cierto? Muchas veces decimos como mamás, tú tienes que sacrificarte por tus hijos, pero ¿y dónde estás tú? ¿No es cierto? Sí, pero entonces, también esa a veces lo relacionan con el pudor acerca de tener a la persona tan cerca en sus partes íntimas o el temor de tener un mal olor, un mal sabor. Y ese son el tipo de cosas que hay que chequear, incluso hasta médicamente, porque a veces limitan en el encuentro sexual algo que puede ser realmente placentero. Dejas de conectarte y de disfrutar. Vamos a ver. Muchas veces sientes eso antes de ni siquiera saber si de verdad es médico o no. ¿Qué pasa si ni siquiera sabes si te huele o no te huele? Si estás feo o no estás feo, se ve bonito o se ve feo. Porque no estás acostumbrada Tú ya estás predispuesta a. Así, a ver, otro tabú. Que las mujeres no deben dar el primer paso para tener sexo.
Primero muertas antes de dar el primer paso. ¿Qué opinan de ese tipo Tú de sabes mujeres? que yo rescato mucho a la generación actual. A ver. Las mujeres de hoy, las chicas de hoy en día, las jóvenes de hoy en día son más dadas a mostrar el deseo ante el hombre, ante el chico que tienen al ¿Pero lado. qué pensará de mí ese hombre? Y ya no le paran tanto, ya no le hacen tanto caso a ese qué dirá. Porque entre esa generación nueva se ha establecido la posibilidad de que no porque yo te busque siendo mujer soy menos o estoy mostrándome como si fuera una prostituta. O una desesperada. Exacto. Hace como 20 años yo recuerdo un caso que tuve de una mujer que no se atrevía porque incluso, venían de un pueblo, ella sentía que el novio pensaba que ella era virgen. Y efectivamente yo le dije, bueno, ¿y cuál es el problema en que des el primer paso? Y se lo llevó para un motel. Y el tipo, después de que terminaron, hasta fue decente. Le dijo, ve, y es que vos no sos virgen. Y ella le dijo, ven, y yo soy virgen y vos no sos San José. Y esto no es un paseo, así que te vas para la porra. Tenemos que ir a una pausa comercial y al regreso seguimos descubriendo cuáles son esos tabúes femeninos que te impiden tener una sexualidad feliz y saludable. Ya venimos con más. Conectados contigo a través del chateo, conociendo cuáles son esos tabúes sexuales femeninos más frecuentes para aprender a derribarlos uno a uno. Chicos, ¿qué opinan de esas mujeres que se la pasan con las sábanas hasta aquí, que no quieren exponer su cuerpo, tampoco quieren gemir, ni gritar durante una relación sexual? Es como estar con una muñeca de plástico. Ay, no, y mira qué que el estar tan cohibida sin ir el orgasmo, porque es que el orgasmo son segundos donde tú pierdes el control. ¿Cierto? Es dejarse llevar. Pero a ver, entonces no las es mujeres fácil, que están tan no es- controladas pierden el placer. Bueno, Hay que pero- ser un poco empáticos con esas mujeres donde no se sienten cómodas consigo mismas, donde A ver. están en una cama y no logran dejarlo ir, dejar el control, permitirse verse, permitirse que la vean. No es fácil estar en esa situación y muchas hemos estado en esa posición. Entonces, llegar a ese momento en donde no logras disfrutar el sexo, no logras venirte como que, no logras conectar, no logras crear esa mágica conexión que es el sexo por tantos miedos. No te es enfocas muy en el aquí y en difícil. el ahora ya. De hecho, conozco chicas que incluso son delgadas, no tienen celulitis, están perfectas. O sea, porque uno dice, bueno, quizá la gordita le da pena, se cubre. No. Hay personas que tienen unos cuerpos muy bonitos, sin embargo, no quieren la luz apagada, quieren cubrirse con las sábanas. Es que yo creo que no necesariamente tener un cuerpo bonito significa estar cómoda en la sexualidad. Exactamente. Hay un asunto bien importante en ese sentido y hay que tener en cuenta que lo que es la iconografía comercial nos ha vendido una idea que es un sí, eso es estereotipo que importantísimo. definitivamente tenemos que aprender a trascender. Y es importante, primero que todo, que la persona, la mujer y el hombre también, eventualmente sienta seguridad de sí mismo, ¿ya? Luego pueda transmitir esa seguridad a la otra persona. Y si verdaderamente entonces no se siente con esa persona específicamente, evaluar qué es lo que está pasando con la comunicación, qué es lo que está pasando conmigo y cómo lo puedo resolver, más allá de esa iconografía comercial. ¿Qué tengo que hacer? Muchas veces nosotros hacemos talleres donde efectivamente a la persona le enseñamos a disfrutar de su cuerpo con los ojos vendados, en fin, a aprovechar, por ejemplo, elementos como la música que sirven para desinhibir esos bloqueos que tiene la persona. Y en ese orden de muy ideas bueno. empieza a fluir. Mujeres incluso con sobrepeso y se les enseña a danzar. Reyán, por ejemplo, en su biodanza, les enseña a muchas personas cómo soltar el cuerpo porque es un asunto de soltar desde el punto de vista profundo e inconsciente. Entonces así ya la persona se desinhibe y no necesita ni licor ni marihuana para eso. Exactamente. Qué fuerte. Lo importante es estar presente en el aquí y la ahora y dejarla, ponerle como una pausa a la mente, porque siempre la mente está diciendo, me veo bien, me veo mal, le gusto, no le gusto. ¿Sabes? Claro. Estás como Autojuzgar, analizando, criticando, autojuzgándote juzgando. constantemente. O funcionando, como decías, también a través de lo que es una expectativa. Entonces realmente tú no estás funcionando con lo que eres, porque probablemente, y no pasa nada, que seas un poquito gordita o no, o que seas demasiado flaca o no, eso no importa. Aquí lo importante es sentirme bien con lo que yo soy, aceptarme y dejar pues en la entrega todas esas expectativas de los medios, de la que tengo yo al lado, de mi historia, del pasado, de cuando era joven, ahora no lo soy, que muchas veces determinan y coartan ese placer. Y hay una Exactamente. clave muy importante y la gente no toma en cuenta este detalle, que es el que más contribuye a que aprendamos a soltarnos y tiene que ver con la respiración. Porque la persona cuando está inhibida, cuando tiene miedo, suspende, no respira. Usted empieza a respirar, Se tome pone conciencia de la morada en la respiración. cama, Mejor azul. dicho. En serio, es verdad, hay que es respirar verdad. y hay que conectarse En con el todo en momento. la vida. Vamos con otro tabú.
¿Qué opinan de esas mujeres que no quieren tener relaciones sexuales ni durante la menstruación ni durante el embarazo? Vamos con la menstruación primero. ¿Les parece que se pueden tener relaciones sexuales durante la menstruación? No es solamente Claro que se puede, sí, sino que es 100%. conveniente, es No, saludable, sí. es recomendable Sí. Y para no solo- fortalecer el vínculo de la pareja y comprender de que se está aceptando a la persona. Incluso hay técnicas muy fuertes para trabajar en la dinámica de la sexualidad de la pareja, incluso de la mujer consigo misma. Hay todo un trabajo desarrollado por un gran autor donde pone a hacer a estas mujeres su trabajo con su sangre menstrual para que eso hacen aprenda a dibujos. aceptar cuadros, autorretratos, porque es que desafortunadamente a la mujer le han dado una información equivocada con respecto a la menstruación. Primero que todo, la primera es información, ay, mija, ya se enfermó. Ay, esa es la cruz con la que nos tocó cargar. Entonces empiezan a darle una verdad. consideración negativa a un proceso tan natural, tan lindo y saludable, donde hay culturas que lo ritualizan de manera apropiada. Por ejemplo, con mis hijas, yo les hice un ritual de bienvenida a la mujer que estaba llegando al Qué hogar lindo. cuando ellas Qué tuvieron la lindo. menarquia. Porque entonces en ese orden de ideas se quita ese prejuicio, esa connotación negativa y aprende a aceptar más su sexualidad, su intimidad, incluso su menstruación como un proceso orgánico, siempre y natural cuando saludable. no haya dolor, no haya malestar. Pero Porque, mira por lo algo menos a mí en mi interesante. primer día de la menstruación, que nadie se me acerque porque me siento mal. Pero ¿no? los que la idea orgasmos no durante es- la menstruación ayudan con los cólicos Claro, menstruales. ayuda muchísimo a liberar el dolor y, el ejercicio también. sí, todo y hay lo que un son componente endorfinas. con la menstruación que me encantó lo que tú dijiste, y es que la menstruación, el ciclo menstrual, nos permite a nosotros ser 4 mujeres diferentes en un mes. Correcto. Y de verdad identificar nuestras habilidades según nuestro ciclo hormonal. Así es. Correcto. Y podemos ser productivas en un lado, mucho más activas sexualmente en el otro, mucho más creativas, mucho más... Pero usar el ciclo menstrual para empoderarnos como mujeres. Ahora, hay Así una es. cosa muy importante, incluso esas mujeres que sufren de endometriosis, cólicos menstruales, toda esa cantidad de situaciones, tiene que ver más con el mismo prejuicio que cuando lo superan A veces se liberan. sucede. De Es hecho, verdad. en un proceso con un médico bioenergético que pusimos a una paciente a pintar con su sangre menstrual, ella iba para una histerectomía y ella pudo superar esa situación a través precisamente de la aceptación a su condición como mujer, a su condición liberándose de esas cargas Qué lindo, ancestrales. qué lindo. Porque Y una mujer desafortunadamente embarazada, no hay ningún inconveniente siempre y cuando obviamente... De hecho, que la el además ginecólogo- de con el Pero, ojo, embarazo, estamos suben. hablando de una cosa bien importante y tiene que ver con si hay o no penetración, como el famoso chiste, ¿no? De que, bueno, mi ginecólogo me dice que no puedo tener relaciones vaginales. Bueno, ¿y qué dice el dentista? No hay ningún problema. Entonces hay muchas otras No, bueno, alternativas. pero ¿ya? claro, en cuanto a Pero se tener o no puede. relaciones embarazado, también ahí tenemos que ser responsables diciendo que médicamente también hay que Exacto, chequear obviamente. cómo está la Una condición. placenta Una baja o algo que exactamente. Pero hay dos Y el componentes, la seguimiento parte del médica, pero embarazo también y la todo. parte emocional. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, con mis 3 hijos, con el primer tenía muchísimas ganas sexuales, los 9 meses, con la segunda no podía, no era capaz físicamente ni emocionalmente permitirme sentir, y con el tercero cierto, también hay que tener ese componente médico, como tú dices, y emocional. vamos a ver otro tabú. Ver pornografía para las mujeres sigue siendo un tabú. Sí, desafortunadamente todavía, por lo que yo escucho en consulta, tienen una vergüenza, pero es una vergüenza, digámoslo así, mental. Porque de hecho se han hecho experimentos donde a las mujeres les meten un dispositivo a nivel Ajá. vaginal y ellas son con la cabeza diciendo que no y la vagina lubricando. O sea, viendo películas. viendo películas Ya, porque es que pornográficas. hay una reacción. Lo que ocurre con las pornográficas también es el nivel de intensidad. Es probable que en las mujeres, bueno, tengan sus gustos y que quizás haya conductas que se ven explícitas en esas películas que no necesariamente le gusten o no al hombre. Así Pero hoy en día la mujer usa la pornografía como antes lo usaba más exclusivamente el hombre. Se ha abierto un poco Se ha más. abierto un poquito. De hecho, ahí es donde vienen muchas de las comparaciones que a veces no son tan sanas. Sin embargo, es parte del juego, igual que están los otros aspectos en la sexualidad. Se trata de vivir en el presente, en el aquí, en el ahora, y la sexualidad es parte de una vida saludable. Así que comienza a disfrutar y libérate. Destápate esa cabeza y quita todos esos prejuicios que te impiden ser feliz. Muchísimas gracias a nuestros expertos por estos valiosos consejos compartidos a lo largo del programa y los invito a estar conectados con nosotros día a día en su programa favorito, El Chateo. Nos vemos.